¿Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente? Dicen que, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, y si alguna vez ese dicho tuvo sentido, fue en la historia de Toño, un muchacho sencillo de San Martín Texmelucan, Puebla. Él no tenía lujos, ni camionetas, ni una vida de redes sociales. Tenía, eso sí, un carrito de tacos de canasta que ponía todos los días afuera de la secundaria federal, desde bien tempranito, para alcanzar el mejor lugar, antes de que llegaran los demás vendedores. No era un negocio grande, pero sí honesto. Su papá había muerto de una enfermedad fulminante cuando él tenía 14, y desde entonces, Toño había sido el hombre de la casa. Su mamá, doña Lupe, lavaba ajeno, planchaba, hacía tamales los fines de semana. Entre los dos, mantenían a 3 hermanos menores. Una vida difícil, pero llevadera. Desde fuera, cualquiera diría que Toño era uno más del montón. Pero el barrio lo conocía bien. Era trabajador, decente, respetuoso. Y con una sonrisa sincera, de esas que ya casi no se ven. Su rutina era clara: levantarse a las 5, preparar los tacos con su mamá, llegar al punto a las 7, vender hasta que se acabara todo, y luego ayudarle a su hermanita con la tarea. No era una vida fácil, pero él no se quejaba. Tenía una ilusión que lo hacía todo más ligero: Dalia. Dalia era una joven de mirada fuerte y caminar decidido. Morena, con ojos verdes que parecían sacados de otro país, pero con un acento costeño que le daba cierto encanto. Vivía con su abuela en el barrio desde hacía un par de años, y había empezado a trabajar en una fondita del mercado. Ahí la conoció Toño, entre tortillas hechas a mano y platos de mole. Se enamoró como solo se enamoran los de corazón limpio, sin condiciones, sin reservas. Y por un tiempo, parecía que ella también sentía lo mismo. Pero el corazón de Dalia no era tan sencillo. Soñaba con una vida distinta. Veía las fotos en Instagram de sus excompañeras de la prepa viajando, en antros caros, con bolsas de marca, y no podía evitar sentirse atrapada en la fonda. Le molestaba el olor a comida pegado en la ropa, el ruido del mercado, las miradas de los señores cuando pasaba con su mandil. Quería escapar, y pronto. Todo cambió el día que llegó César. Foráneo, de la capital. Dijo que era empresario, que quería invertir en negocios locales. Traía una camioneta blanca polarizada, reloj caro, lentes de sol hasta en días nublados. Compró la fondita sin preguntar mucho y puso a Dalia como encargada. Ella no tardó en caer en su juego: palabras bonitas, cenas en restaurantes de Puebla, regalos. Y en menos de una semana, dejó a Toño. No fue una pelea. No hubo gritos ni reclamos. Solo una frase corta: tú eres bueno, pero yo necesito otra cosa. Y se fue. Así, sin más. Toño se quedó parado en la esquina donde solían encontrarse. El carrito de tacos seguía humeando, pero él ya no sentía el olor. Solo el vacío. El barrio, por supuesto, se enteró. Las vecinas murmuraban, los compadres comentaban en la carnicería. Y aunque muchos lo consolaban, a Toño le ardía más el silencio de los que solo lo miraban con lástima. Esa noche, caminó solo por las calles del barrio. Pasó frente a la iglesia, al campo de fútbol, a la tiendita donde compraban refrescos después de cada jornada. Todo le recordaba a ella. Y aunque quería odiarla, solo sentía tristeza. Pero no lloró. No esa noche. Guardó el dolor, lo envolvió en trabajo. Al día siguiente, estaba otra vez en su puesto, como siempre. Porque en el mundo real, el dolor no detiene el hambre. Ni la de él, ni la de sus hermanos. Pasaron los días y el barrio empezó a ver cómo Toño se encerraba más en sí mismo. Ya no saludaba con la misma energía, ya no se reía como antes. El muchacho de la sonrisa franca ahora parecía uno más entre la gente cansada de la vida. A veces, los niños de la escuela lo saludaban, pero él apenas levantaba la mano. Había perdido algo más que a una mujer: había perdido la ilusión. Mientras tanto, la relación entre Dalia y César se mostraba en redes sociales como un cuento de hadas. Fotos en el Ángel de la Independencia, cenas en Cholula, regalos caros. Pero lo que la gente no veía, era lo que se escondía detrás de cada filtro. César no era empresario, ni era dueño de nada. Era intermediario de un negocio turbio,
Uno que vendía apariencias para conseguir favores. Tenía contactos, sí, pero los usaba para su beneficio. Dalia, sin saberlo, se estaba metiendo en un mundo que poco a poco le iba a quitar lo poco auténtico que le quedaba. Los vecinos comenzaron a notar cómo Dalia ya no pasaba por el barrio. La fondita cerró, y alguien dijo que César la había convertido en una bodega. Los rumores iban y venían, que él la había llevado a vivir a un fraccionamiento en Cuautlancingo, que ella ya no trabajaba, que ahora se vestía como influencer. Y mientras todos hablaban, Toño seguía con sus tacos. Ya no con la misma chispa, pero seguía. Porque cuando uno no tiene de otra, sigue. Así es la vida del que nace sin privilegios. Un día, sin esperarlo, una señora del ayuntamiento probó sus tacos y le preguntó si no quería participar en una feria gastronómica en Atlixco. Toño dudó. No era alguien acostumbrado a competir, pero su mamá lo animó. Le ayudó a preparar todo, incluso le prestaron una mesa grande y un mantel nuevo. Fue, sin esperar nada, pero sus tacos fueron un éxito. La gente hacía fila. Un señor de una universidad le propuso darle una beca para estudiar gastronomía en Puebla, y aunque Toño no lo creyó al principio, aceptó. Y así empezó a cambiar su vida. Poco a poco, sin reflectores. Estudiaba en las tardes, vendía en las mañanas. Su mamá lo apoyaba con el negocio cuando él estaba en clases. Conoció otros jóvenes que, como él, venían de barrios humildes. Y por primera vez, se sintió valorado por su talento, no por su historia triste. Mientras tanto, Dalia empezaba a vivir su propio infierno. César no era el tipo dulce del principio. Se volvió controlador, celoso, agresivo. Le revisaba el celular, le hablaba mal si subía fotos. Ya no salía, ya no sonreía. Estaba atrapada. Intentó regresar a la fondita, pero ya estaba cerrada. Intentó volver al mercado, pero ya nadie confiaba en ella. Fue entonces cuando escuchó el nombre de Toño otra vez. Alguien en el barrio dijo que ahora daba talleres de cocina en una casa cultural de San Pedro Cholula. Que hasta lo habían entrevistado en la radio. Dalia no lo podía creer. Pensó en buscarlo, en disculparse, en contarle todo. Pero el orgullo pudo más. Se quedó callada. Una tarde, mientras Toño regresaba de la universidad, vio a una mujer sentada en una banqueta, llorando. Tardó en reconocerla. Era Dalia. Despeinada, sin maquillaje, con los ojos hinchados. No se detuvo. La miró, sí, pero no dijo nada. Siguió caminando. Porque entendió que no todo el que pide ayuda merece ser rescatado. A veces, uno tiene que aprender con dolor lo que no quiso entender con amor. Y así, la vida le dio la vuelta. Toño, el vendedor de tacos que fue cambiado por un rico, ahora era respetado, querido, admirado. Y Dalia, que buscó una vida de lujos, terminó sola, con una lección que no se le va a olvidar nunca. El valor de alguien no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Y a veces, cambiar oro por espejitos sale caro. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Dicen en el barrio, con ese tono entre resignado y sabio, que, cría cuervos y te sacarán los ojos. Una frase dura, que parece sacada de los refranes que sueltan las abuelas cuando ya no hay vuelta atrás. Y para Toño, esa verdad le llegó como un golpe seco, directo al pecho, cuando se enteró de lo que venía después. No fue suficiente con que Dalia lo cambiara por un tipo con dinero. No. Lo que pasó después fue mucho peor, porque la traición no acabó ahí. Al contrario, apenas comenzaba. A veces uno piensa que ya vivió lo más feo, que ya tocó fondo. Pero la vida, con su humor negro y cruel, te demuestra que siempre puede haber más. Toño, ya con su nueva rutina entre los tacos y la escuela de gastronomía en Puebla, había empezado a hacerse un nombre. No era famoso, pero ya lo reconocían. En una de esas ferias de comida, un tipo se le acercó, le pidió una entrevista para un canal local. Él accedió con esa humildad que lo caracterizaba, sin imaginar que eso lo pondría de nuevo en el radar de quienes ya lo habían dejado atrás. En la entrevista, Toño habló con el corazón, de su infancia en San Martín, de su papá fallecido, de cómo su mamá lo enseñó a cocinar, de cómo había perdido todo pero seguía adelante. La nota se volvió viral en redes. No millones de vistas,
pero sí las suficientes para que alguien como Dalia la viera. Y la vio. No una, sino varias veces. Y no con gusto. En su nueva vida con César, ya nada era como antes. El rico resultó ser más falso que moneda de plástico. Dalia vivía prácticamente encerrada en un departamento frío, sin amistades, sin salidas. César era de esos tipos que quieren a la mujer bonita a su lado, pero muda. Y cada que ella hablaba de regresar a trabajar, él se ponía furioso. La entrevista de Toño la hizo llorar. No por nostalgia, sino por rabia. Porque él había seguido adelante, y ella no. Porque él, al que había menospreciado, ahora era alguien. Porque la vida, como siempre, se ensañaba con los que tomaban atajos. Intentó contactar a Toño, pero él ya no respondía mensajes de desconocidos. Y ella, después de todo lo que había hecho, ya no era una conocida, sino justo eso, una desconocida. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. César, celoso, controlador, al ver que Dalia miraba el video de un vendedor de tacos, se sintió humillado. Esa misma noche, le gritó, le arrebató el celular, y le prohibió volver a verlo. Dalia, cansada, rota, escapó al día siguiente. Sin ropa, sin dinero, sin dignidad. Terminó durmiendo en una terminal de autobuses, esperando que alguien le tendiera la mano. Y aquí viene el giro que duele. Buscó a una amiga del barrio. Le pidió posada. Le dijo que solo sería por unos días. Y la amiga, con más bondad que juicio, aceptó. Pasaron las semanas. Dalia intentó vender cosméticos, hacer uñas, pero nadie confiaba ya. Su historia había corrido por todo San Martín, la que dejó al Toño por un narco. Así decían. Y en pueblos chicos, ya se sabe, infierno grande. Una tarde, desesperada, Dalia fue al nuevo local de Toño. Porque sí, ya tenía local. Un pequeño espacio donde vendía tacos, quesadillas y antojitos. Lo había puesto con el apoyo de la universidad y unas señoras del DIF. Ella no entró. Se quedó viendo desde la esquina. Observó cómo la gente lo saludaba, cómo una señora le daba un abrazo, cómo un niño le decía, profe. Porque ahora también enseñaba a otros jóvenes a cocinar. Ahí, en esa banqueta, Dalia entendió todo. No solo había perdido un novio. Había perdido a un buen hombre, a una comunidad, a una oportunidad real de crecer. Cambió amor por apariencia. Y la vida, que cobra con intereses, le estaba cobrando cada centavo. Mientras ella lloraba en la sombra, alguien más se le acercó. Era una señora mayor, la mamá de uno de los chicos que Toño ayudaba. La vio tan mal que le ofreció un taco. Dalia lo aceptó, pero no supo que ese taco también estaba cargado de vergüenza. Porque al morderlo, supo que lo había hecho Toño. Y el sabor de su fracaso fue más fuerte que el del chicharrón prensado. Desde ese día, Dalia desapareció del barrio. Dicen que se fue a buscar trabajo a Veracruz. Otros dicen que volvió con su mamá, allá por Oaxaca. Nadie lo sabe. Y la verdad, a pocos les importó. Porque en el fondo, sabían que no todos los que regresan, merecen quedarse. Y Toño. Toño siguió creciendo. Ya no por despecho, sino por propósito. Porque entendió que a veces, el dolor más grande es la fuerza que uno necesita para cambiar el rumbo. Porque lo que uno siembra, tarde o temprano, florece. O te entierra. Así que sí. Cría cuervos, y te sacarán los ojos. Pero también cría sueños, y te abrirán las puertas. Toño lo supo tarde, pero lo supo bien. Y eso, nadie se lo pudo quitar. El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. En San Martín, como en tantos otros rincones de México, hay frases que parecen maldiciones disfrazadas de sabiduría. Y una de esas, que pesa como piedra cuando se hace realidad, es, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Así se decía cuando alguien se metía en problemas por seguir un capricho, un deseo, un impulso que, en el fondo, sabía que no iba a acabar bien. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Dalia. Después de desaparecer del barrio, después de tragarse el orgullo y el sabor amargo de haber perdido a Toño, Dalia intentó volver a empezar. Se fue a Veracruz, eso fue cierto. Encontró un cuarto en un barrio populoso cerca del centro,
de esos con láminas de zinc y puertas que apenas cierran. Ahí vivió los meses más grises de su vida. Trabajaba de noche en una lonchería, sirviendo tortas y café a choferes de camión y obreros. De día, dormía lo que podía en un colchón prestado. Sin papeles, sin familia cerca, sin amigos, sin futuro. Pero lo más duro no era eso, lo más duro era el silencio. Ya nadie le hablaba con cariño. Ya nadie le decía que valía. Y cuando uno se siente invisible, hasta la sombra le duele. En una de esas madrugadas de soledad, mientras limpiaba las mesas con una franela húmeda, Dalia encendió el teléfono viejo que aún guardaba. Buscó el video de Toño. Y ahí estaba, sonriente, entre cazuelas humeantes, hablando de sueños y de segundas oportunidades. Lloró otra vez. Pero esta vez no fue por rabia. Fue por derrota. Y entonces vino la locura. Decidió regresar. No a pedir perdón, no a rogar. Solo a ver. Solo a mirar de lejos esa vida que pudo haber sido suya. Quería comprobar con sus propios ojos si el amor que despreció era real o solo idealización. Y sí, regresó a San Martín. Llegó un viernes por la tarde. Nadie la reconoció al principio. Se veía más delgada, ojerosa, con ropa prestada y una mochila raída al hombro. Caminó por las calles donde antes era reina. En la tiendita de Doña Meche ya no le fiaban. En el mercado, los marchantes la ignoraban. En la tortillería, una niña la señaló y dijo en voz baja, «Esa es la que dejó al Toño por dinero». Dalia bajó la mirada y siguió caminando. Al llegar al local de Toño, se quedó parada al otro lado de la banqueta. Era más grande ahora. Había mesas, luces colgantes, un letrero bonito que decía, «Sabores de mi barrio». Vio cómo los clientes entraban, reían, comían. Y al fondo, entre el humo de los comales y las charolas de aluminio, ahí estaba él. Toño. Más maduro. Con una sonrisa tranquila. Con un delantal bordado. Ya no era el mismo. Era mejor. Y entonces pasó lo inevitable. Una joven salió del local con 2 aguas de horchata en la mano. Era bonita, de sonrisa limpia, con una trenza larga y delantal igual al de Toño. Se acercó a él, le dio una palmada en el hombro, y luego un beso corto, sincero. No de pasión, sino de confianza. De compañerismo. Dalia se sintió quebrar por dentro. No fue celos, fue desolación. Porque por primera vez entendió que Toño ya no era suyo. No lo esperaba. No lo deseaba. No lo buscaba. Y eso duele más que el rechazo, duele la indiferencia. Se fue sin que nadie la viera. Caminó hasta el puente del río Seco, ese que divide el pueblo del camino a la central. Ahí se sentó a llorar. Pero esta vez fue distinto. No hubo lamentos. No hubo maldiciones. Solo una aceptación silenciosa. Como quien por fin entiende que el error no tiene marcha atrás. Esa noche durmió en una banca. La siguiente semana, pidió trabajo en la panadería del barrio. Don Raúl, el dueño, le dio chance de lavar charolas y barrer el local. No era mucho, pero era algo. Y por primera vez en mucho tiempo, Dalia empezó a entender lo que significaba ganarse el respeto. Nunca volvió a buscar a Toño. Nunca intentó hablarle. Y él, en su nueva vida, tampoco preguntó por ella. Cada quien siguió su camino. Como debe ser. Porque el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Y Dalia, por fin, empezó a aprender que algunas lecciones no se enseñan con palabras, sino con cicatrices. Dicen en el pueblo que, a cada capillita le llega su fiestecita. Y aunque suene a burla, es más bien una advertencia disfrazada de chascarrillo. Tarde o temprano, todo el que se porta mal termina cobrando su factura. El problema es que no siempre llega cuando uno espera. A veces la vida se encarga de que duela justo cuando creías que ya estabas a salvo. Y eso fue exactamente lo que pasó con Sergio. Sí, el rico por el que Dalia había dejado todo. El empresario, el exitoso, el que prometía mundo y medio y que hablaba con voz de novela, como si nunca hubiera pisado tierra. Años después de que Dalia le diera la espalda a su gente, al barrio, a Toño. Sergio ya no era ni sombra de aquel hombre que parecía tenerlo todo. En la capital, su nombre había perdido brillo.
Las fiestas exclusivas se le fueron acabando, las invitaciones dejaron de llegar. Las empresas, disque internacionales, eran más fachada que otra cosa. Y los negocios turbios que tanto cuidaba, comenzaron a caérsele encima como castillo de naipes en día de viento. Corría el año y la corrupción ya no se barría tan fácil bajo la alfombra. Sergio tenía cuentas pendientes, no solo con Hacienda, sino con gente mucho más peligrosa. Y cuando se dio cuenta, estaba solo. Los amigos de copas lo ignoraban. Los números rojos le hablaban más que su propio teléfono. Y ahí fue cuando, por primera vez en su vida, recordó a Dalia. La buscó, claro que sí. No por amor, sino por necesidad. Pero ella ya no era la misma. La muchacha presumida que una vez lo acompañaba en yates prestados, ahora tenía la mirada baja, el andar cansado y las manos partidas por el jabón de panadería. Le escribió. Le llamó. Hasta fue a buscarla. Pero ella ni siquiera lo dejó pasar del zaguán. No, Sergio. Ya no. Fue lo único que dijo. Ni un reproche. Ni una lágrima. Solo un, ya no. Él, herido en el ego, pensó que podía conseguir algo mejor. Aún tenía ese aire de superioridad, esa idea falsa de que con un buen reloj y perfume caro podía volver a encandilar a cualquiera. Pero no. Ahora lo que traía era desconfianza, no encanto. En el barrio ya se sabía que ese hombre no era de fiar. En la ciudad ya nadie le prestaba dinero. En el medio donde se movía, era un hombre quemado. Sergio terminó vendiendo su último coche. Se fue a vivir a un cuarto rentado en la colonia Doctores. Ahí, entre calles donde los sueños duermen con candado, comenzó a sentir el peso del olvido. Ya nadie le llamaba, licenciado. Ya no había recepcionistas que le abrieran la puerta. Ya no había trajes limpios ni planes a futuro. Solo deudas, arrepentimientos, y una soledad que se pegaba como humedad. Y fue entonces cuando empezó a hablar solo. En las madrugadas, sentado frente a la ventana sucia del cuarto, murmuraba cosas que nadie entendía. Dalia tenía razón. Ese pueblo. Ese Toño. Todo era mejor allá. Pero claro, esas verdades ya no servían de nada. Lo encontraron una mañana, tirado en la banqueta frente a un Oxxo. Había pasado la noche ahí, después de que lo sacaran de un bar por no pagar la cuenta. Nadie lo reconoció. Nadie lo ayudó. En su cartera solo traía una foto vieja, rota por la mitad. Era Dalia, en su época dorada. El chisme no tardó en llegar a San Martín. Alguien del barrio lo había visto, maltrecho, en una clínica pública del DF. Dalia solo escuchó en silencio. No dijo nada. No se alegró. Tampoco lloró. Solo siguió sirviendo pan dulce en charolas de lata. Porque a cada capillita le llega su fiestecita. Y cuando esa fiesta es de las malas, no hay música que aliviane el alma. Sergio pagó su precio. No con cárcel, no con muerte. Con algo peor, con olvido. Con la certeza de haberlo tenido todo y haberlo perdido por soberbio. Por usar a la gente. Por jugar con el corazón de quienes sí lo querían. Y Dalia. Dalia aprendió que hay errores que se pagan una sola vez, pero con intereses. Dicen que, el que mucho abarca, poco aprieta, y esa frase se le tatuó en el alma a Dalia cuando, años después de haberlo perdido todo, se dio cuenta que ni todo el dinero del mundo podía comprar lo que de verdad importa: la paz, el respeto, la raíz. Para entonces, Dalia ya no era la misma. Ya no era la muchacha de trenzas largas que soñaba con vestidos caros y cenas elegantes. Ahora era una mujer de ojos cansados, de espalda doblada por el trabajo, de silencios largos y respuestas cortas. Había vuelto a San Martín hacía ya un par de años, después de que Sergio desapareciera de su vida tan rápido como llegó. Volvió sin maletas. Solo con lo puesto, y con una panza de 8 meses. En el barrio nadie le cerró las puertas, pero tampoco la recibieron con mariachi. La veían pasar por la calle como quien ve un fantasma. Sabían lo que había hecho. Lo que había dejado. Y lo que había perdido. Su mamá la metió a casa, le puso una cobija, le sirvió café y no le preguntó nada. Solo la abrazó. Porque hay heridas que ni las palabras pueden explicar. El bebé nació en el Hospital General. Fue niña. Morena, de ojos grandes,
con una mancha de nacimiento en la frente como si el destino quisiera dejarle marca desde el principio. Le puso Alma. Porque eso era lo único que Dalia sentía que le quedaba. Volver a empezar no fue fácil. La gente murmuraba. En la panadería nadie le fiaba. Los del mercado la veían con desconfianza. Pero Dalia aguantó. No por orgullo, sino por su hija. Empezó lavando ropa ajena. Luego ayudaba a una señora en la tiendita, limpiando los estantes. Más tarde, logró vender tamales en la secundaria del barrio. Y así, de poco en poco, fue ganándose otra vez el respeto. Pero el verdadero golpe llegó un día que no esperaba. Era sábado por la tarde y Dalia caminaba con Alma de la mano rumbo al parque. Cruzaron la placita donde los chavos juegan fut los fines de semana, y justo ahí, junto al árbol de pirul, vio a Toño. Sentado en una banca, con un libro en la mano y dos niños jugando a su alrededor. Él también la vio. Y aunque no sonrió, tampoco apartó la mirada. Dalia sintió cómo se le apretaba el pecho. Los años habían pasado, sí. Pero el dolor, ese seguía vivo. Caminó derecho, sin parar. No dijo nada. Toño tampoco. Días después se enteró por doña Cata que Toño se había casado con una enfermera que conoció en Puebla. Que tenía 2 hijos. Que trabajaba como maestro rural. Que no había dejado de ayudar a su mamá, ni de visitar el panteón donde estaba enterrado su papá. Y que cuando hablaban de Dalia, él solo decía, era buena. Nomás se confundió. Esa frase le pesó más que cualquier reproche. Pasaron los años. Alma creció. Se convirtió en una niña despierta, alegre, buena para las cuentas y mejor para el dibujo. Y aunque Dalia no tenía mucho, se las arreglaba para que nunca le faltara un cuaderno, una comida caliente o una historia antes de dormir. Un día, Alma llegó a casa con una pregunta que le dobló las piernas. Mamá, ¿quién era mi papá? Dalia se quedó en silencio. Le tembló la voz. No supo qué decir. No quería mentirle, pero tampoco quería cargarle esa cruz. Solo la abrazó y le dijo. Un señor que no supo lo que se perdió. Y Alma, con su inocencia de 9 años, respondió. Entonces qué bueno que te quedaste tú. Dalia lloró toda la noche. Porque entendió que a veces uno no necesita redención, ni disculpas, ni perdones. Solo necesita seguir, levantarse, y hacerlo mejor. Lo cambió por un rico, y aprendió la lección más dura de su vida. No es una frase. Es una historia. Una verdad con nombre y apellido. Y aunque no terminó con final de telenovela, sí terminó con algo mucho más valioso. Dignidad. Porque al final, la vida siempre cobra. Pero también, si uno es terco y honesto, da una segunda oportunidad. Y así termina esta historia, paisanos. Una historia que no está escrita en libros, sino en una vida. Porque a veces, el precio de un error no se paga con dinero. Se paga con soledad, con arrepentimiento y con el silencio de quienes ya no están para perdonarnos. Pero también es una historia de redención, de fuerza, de esas mujeres que se caen, se parten, pero no se rinden. Porque como dicen en el pueblo, más sabe el diablo por viejo, que por diablo. Y Dalia aprendió, a su modo, que el verdadero valor no está en lo que brilla, sino en lo que resiste. Si esta historia te hizo pensar, si conoces a alguien que ha pasado por algo parecido, compártela. Porque a veces, escuchar una historia así puede ser justo lo que alguien necesita para abrir los ojos, antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos en la próxima, con otra historia de las que duelen, enseñan, y sananayes polvosas, en miradas que ya no brillan, en decisiones que pesan toda. No se te olvide darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que llegan al corazón. Hasta la próxima.